tiene publicados más de 150 libros para chicos de 0 a 99 años en Argentina y otros países y ha recibido importantes premios por su obra. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Victoria, qué gusto estar juntas en esta maratón nacional de lectura. La Y verdad, es un compartiendo, disfrute. sí, compartiendo con chicos de todo el país, están desde la Patagonia al norte, de todos lados conectados por la lectura. Conectados por la lectura. Y les recordamos que si quieren pueden hacer comentarios a través de las redes dejando el hashtag me sumo a leer. Ponen el comentario lo que estén haciendo, si están haciendo dibujos, si están escribiendo junto con las charlas, si están prestando atención, si quieren subir una foto de ustedes presenciando las charlas, ponen el hashtag me sumo a leer y lo vamos a ir viendo. Y también pueden dejar mensajes en el Facebook de Fundación Leer. ¿No, Lili? Así es, en la página Facebook, con ayuda de un adulto, claro, con ayuda de Claro, alguna. claro, claro. Liliana, te hicieron muchísimas preguntas de muchísimas escuelas de todo el país. ¿Es verdad esto? Es verdad, me hicieron como 500.000 preguntas, así que voy a tratar de responder algunas. Muchas se repitieron, pero otras las traté de englobar para poder contestar lo más posible. La Bueno, nos primera, estamos muriendo de ganas de escuchar todo lo que tenés para contarnos de vos, de tu carrera, de tus libros. Vamos a empezar por lo más básico, ¿te parece? sí. ¿Cómo empezaste a escribir, Lili? ¿Cómo se dio este inicio en la escritura? Bueno, esa es una pregunta que se repitió mucho, Victoria. Y yo empecé o decidí que iba a ser escritora cuando era chica. Tenía 7 años y vivía en una casa en el barrio de Boedo que tenía una gran biblioteca como esta que tengo detrás de mí. Y vivía todo el tiempo en la biblioteca porque hacía los deberes ahí, tenía los juguetes y jugaba y leía y jugaba lo que había leído, porque mis muñecos se convertían en los personajes de mis libros y hablaban, discutían y tenían aventuras. Y yo me divertía tanto, Victoria, que decidí ser escritora. Le dije a mi mamá, yo cuando sea grande voy a ser escritora, voy a escribir libros para que la gente se divierta como me divierto yo. Y mi mamá me miró con cara de, ya se le va a pasar. Pero a mí no se me pasó, porque fui a buscar mi cuaderno de tercer grado y ahí escribí mis primeras poesías. La maestra no le dio mucha importancia, Victoria, me puso visto nada más. Y después me hizo hacer un renglón con la A, un renglón con la M, porque en esa época yo tenía la letra muy chueca. Pero aunque me enderezó la letra, no me enderezó las ganas de escribir, porque en la primaria escribí poesías, en la secundaria empecé a escribir mis primeros cuentos y un día publiqué mi primer libro y ya no paré más. Hasta ahora, esta mañana, que estuve escribiendo el libro en el que estoy trabajando ahora, claro. Y Qué otra bueno que no paraste, Lili, porque así podemos disfrutar, como vos decías, de 0 a 99 años, todas tus historias que son geniales. Muchas gracias. Sí, no paré nunca, ni siquiera cuando trabajaba como seño, ni siquiera cuando estudiaba en la universidad, ni siquiera cuando nacieron mis 3 hijos. Siempre estoy escribiendo, porque a mí escribir me hace feliz. Yo me siento Claro. como aquella nena que vivía en el barrio de Boedo y que jugaba en la biblioteca y que por eso creo yo, escribo con ojos de infancia, con los mismos ojos de infancia con los que leía aquella nena, con la pluma de una escritora adulta, pero con esos ojos de infancia. Pero hay muchas preguntas que me hicieron, ¿sabés? Voy a tener que leer algunas. Por ejemplo, ¿en qué me Sí. inspiro, Victoria? Bueno, a ¿En veces qué me te inspiro inspiras, Lili? en cosas que me pasan. Por ejemplo, eh, hay una novela mía que muchos chicos han leído que se llama Cuidado con el perro, que es mi primera novela, y la escribí porque cuando yo era chica yo quería y 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 quería tener un perro y no me dejaban. Y eso que yo sufría mucho pidiendo perro. Me decían, ¿qué te doy de regalo para tu cumpleaños? Un perro. ¿Qué te gustaría para el día del niño? Un perro. ¿Qué le pediste a Papá Noel en la cartita? Un perro. ¿Qué querés que los Reyes Magos te dejen en los zapatos? Un perro. Pero no me dejaban tener perro, ¿eh? Y bueno, tomé esos pedacitos de recuerdos para construir a mi personaje, que se parece un poco a mí, a la familia, que se parece un poquito a mi familia, pero después lo demás lo fui inventando. O sea que a veces me inspiro en cosas que me pasan.
pero a veces me inspiro en cosas que leo, Victoria, porque viste que los libros también te dan como vidas prestadas, es como que uno vive la vida de los personajes, entonces lo que leo también me inspira. Y así es como Claro, tengo muchas historias de lobos, como Feroz Feroz, o como El lobo y la oveja, historias que están inspiradas en los lobos de las historias tradicionales, o El claro. Monstruario, que es una colección de 50 monstruos y seres escalofriantes que aparecen en la literatura. Bueno, en la vida real aparecen algunos, pero yo por suerte no me encontré con ninguno. Entonces, a veces es la inspiración de la vida real, de la vida que te prestan las lecturas, y a veces, sabes que no tengo ni la menor idea de dónde me inspiro. Hay Y una claro, idea que aparece, me aterriza en la cabeza y por suerte puedo escribir esa historia. Tampoco escribo siempre de la misma manera. Me preguntaban mucho cómo hacía para crear los personajes, cómo era el proceso para escribir las historias, y yo no uso siempre la misma técnica ni el mismo método. A vas veces cambiando. voy cambiando, depende de las historias. Por ejemplo, a veces me pasa que la historia la tengo toda dentro de la cabeza y lo único que tengo que hacer es escribirla. A veces no, a veces me voy haciendo como un plan, y digo, en el capítulo 1 va a pasar esto, en el capítulo 2 va a pasar esto, en el capítulo 3, y me voy haciendo como el esqueleto de la historia. Y a veces empiezo a escribir simplemente y voy descubriendo la historia palabra por palabra, igual que los lectores cuando la van leyendo. Entonces, esto también les sirve porque me pedían consejos para los que quieren escribir, Claro. y esas son distintas técnicas que pueden usar. Claro que después de escribir viene la otra parte, que vos lo sabés perfectamente porque sos una gran escritora también, que es la corrección. Yo Corrección, corrijo, Lili, por Dios, qué importante es la corrección. corrijo y 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 corrijo tanto, corrijo más de, no sé, como 15 veces puedo llegar a corregir un libro. Esperá que voy a cerrar la puerta porque mi perro quiso venir a presenciar la charla y me abrió la puerta y quedo como No iluminada te así. pediste tanto el perro, Y tenés él perros vino, y ahora. él vino para ver de qué creyó que lo estaban llamando. Bueno, la corrección, Victoria, yo llego a corregir como 15, 20 veces cada libro antes de entregarlo a la editorial. Claro, Y sí. antes incluso de entregarlo a la editorial, después de haberlo corregido un montón de veces, se lo doy para leer a mis hijos, que son los primeros que leen cualquier cosa que yo escribo. Porque como todos los hijos no quieren quedar bien con la mamá, así que me dan su opinión bien sincera, y a mí Son tus me interesa porque testigadores. son muy lectores, muy lectores. A veces quieren que la mamá se los lea porque están mal acostumbrados. La mamá, viste, les ha No, leído cuentos desde que eran muy chiquititos. Y a ver, ¿a qué otra claro. pregunta? Ah, me preguntaban qué género es el que más me gusta escribir. Lo que más me gusta escribir es poesía, porque es lo primero Ay, además. Y porque yo creo que la poesía es como la puertita de entrada a la literatura, viste que está como todo en la poesía. Después me gusta mucho escribir novelas, porque es lo que más me gusta leer, porque soy una gran claro. lectora, como todo escritor soy una gran lectora. Y me gusta mucho leer novelas que no se me acaben, por eso me gustan las sagas, me gustan tus historias también, Ah, porque no se me acaban rápido, ¿viste? Porque cuando estoy entusiasmada con ese universo tengo ganas de que siga y de que siga y de que siga la historia. Y lo más difícil, escribo mucho, pero para mí lo más difícil es el cuento, que como decía sí. Horacio Quiroga en el Decálogo del Buen Cuentista, tiene que durar la medida exacta de su lectura, no puede sobrar nada, ni un personaje, ni una palabra, ni una acción, tiene que estar. Es muy difícil escribir cuentos, por eso es el que menos me gusta escribir, pero escribo igual, Es una escribo flecha cuentos. arrojada al vacío, ¿no? El cuento. Exacto. Eso es lo que decía Quiroga. Sí, es dificilísimo. Coincido totalmente, Lili. Es lo más difícil para mí también escribir cuentos. Y también lo que me preguntaban era eso en cuanto al género y en cuanto a los temas. A mí lo que más me gusta escribir son historias que dan risa, ¿sabes? Que no es nada Ah, sencillo. No es nada no, sencillo. A el mí me humor es gusta muy mucho, difícil. muy difícil. El humor es lo que más me gusta y lo que menos me gusta es el terror. Tengo algunos Ay, libros de terror, pero no me gusta. Los escribí porque me pidieron los lectores, pero a mí el terror, sí, a mí me da miedo. Me da miedo y después tengo que dormir con la luz prendida, ¿sabes? sí, sí. Y bueno, me preguntaban
¿cuál es de todos mis libros mi favorito? Y yo no puedo Ah, elegir uno. Es como que me no, pregunto, Victoria, ¿cuál de mis 3 hijos quiero más? Y yo los quiero a por los supuesto. 3. Y mis libros son un poquito como mis hijos, son mis hijos de papel, porque yo les di la vida, los creé, los vi nacer, e igual que mis hijos, los libros ahora andan haciendo lo que quieren por el mundo. Así que yo dejo que elija el lector. Yo creo que el lector tiene derecho a elegir. Al que le gusta la poesía puede leer poesía, al que le gusta cuentos puede leer cuentos, al que le gusta lo de terror, que lea terror. Tiene el lector el derecho a elegir el libro que debe leer. Y algo que quiero decir, porque estaba entre las preguntas, es por qué pienso yo que los chicos no leen, o si creo que los chicos no leen, o cómo hacer para que lean en la pandemia. ¿Y sabés qué pienso yo, Victoria? Yo pienso que a los chicos siempre les va a gustar leer. El problema Sí. no son los chicos, son los grandes. Los grandes son los que a veces no les compran libros o no les leen libros o no les narran historias, porque el chico siempre necesita un adulto que le acerque a la literatura. Así que Sí, en esta o no pandemia, muestras con el ejemplo, Lili, que a ellos les gusta la lectura. O sea, ¿cómo vas a pretender que alguien haga algo que vos no estás demostrando, por lo que vos no estás demostrando interés, ¿no? exactamente, si ellos no ven que sus papás leen y los ven conectados todo el tiempo a la tablet, a la notebook o al teléfono, no van a leer. Y si tampoco tienen libros en la casa, es muy difícil. Y ahora, como Claro. estamos lejos de la escuela, que en las escuelas tenemos libros y tenemos bibliotecas y hay bibliotecas populares, se nos complica un poco la cosa. Pero esto hay que ver lo bueno de la pandemia, porque tenemos que entonces redescubrir la importancia de los libros y de la lectura para que no nos vuelva a pasar esto, de que los chicos nos queden ahí sin esa posibilidad de disfrutar. Yo, ¿sabés que viajé gracias a mi trabajo por todo el mundo, Victoria? Y nunca encontré un chico que se negara a que yo le contara una historia o le leyera una historia. Los chicos aman los libros, aman que les leamos libros y que les contemos libros, pero tenemos que Los estar chicos los y los adultos grandes, Lili. Ojo, y los porque a mí grandes. me pasa también que cuando estoy en un colegio, por ejemplo, y llega una narradora o un narrador y cuenta un cuento, me encanta, me fascina, es algo que no perdemos, ese gusto por que nos cuenten historias, como tus hijos, que les gusta que te cuentes tus historias. Y como mi nieta Lara, que ahora me pide que se las cuente por videollamada. Y ya que me dijiste, No. porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero no me quiero ir, después cualquier cosa contesto alguna otra pregunta. Tenía ganas de contarles una historia a vos y a todos. ¿Querés, Victoria? Me encantaría, por favor. Bueno, es una historia que hicimos con nuestro amigo Poli Bernatene, que es el ilustrador, y que se llama Pata de Dinosaurio, y que dice que en el nido de Mamá Pata apareció un huevo enorme, raro, de color gris. Debe ser un huevo de cisne, dijo Mamá Pata, que conocía de memoria la historia del patito feo. Pero cuando se rompió el cascarón no nació ni un patito feo, ni un cisne, ni un patito lindo como los 10 hijitos de Mamá Pata que acababan de nacer. Apareció un dinosaurio verde, dientudo, con escamas, y Mamá Pata se quedó con el pico abierto de la sorpresa, porque no sabía ni qué clase de bicho era ese que no se mencionaba en la historia del patito feo. Mire, me parece que hay un error, se va a tener que ir, le dijo Mamá Pata, que era muy amable, y el dinosaurio se puso a llorar. Enormes eran sus lágrimas, porque claro, eran lágrimas de dinosaurio, tan grandes que formaron, mira, un charquito, a ver si se ve ahí un charquito a los pies, Oh, un charquito en el que aprovecharon los patitos para dar la primera clase de natación. Y a Mamá Pata le dio no sé qué, porque el dinosaurio era un dinosaurio, pero era un bebé, y ella era una mamá, aunque fuera una mamá pata. Así que le dio una palmadita con el ala en el lomo y le dijo, güey, quédese. Y lo llevó a la primera clase de natación. A él le tuvo que enseñar, porque los patitos ya habían aprendido en el charquito de las lágrimas. No permitió que nadie se burlara del dinosaurio, como le pasó al patito feo. En la granja dijo, cada uno es como es. Y nadie se atrevió a contradecirla, porque Mamá Pata era bravísima cuando se enojaba y no querían sentir sus picotazos. Muy pronto en la granja se acostumbraron a ver a Mamá Pata seguida por su familia. Mírala. Y también se acostumbraron a ver a Mamá Pata que tenía a su familia bajo el ala
para leerles un cuento cuando hacía frío, cuando llovía o cuando era de noche. Es cierto que criar al dinosaurio le dio mucho trabajo, porque tuvo que enseñarle a no jugar bruto, a comer, le tuvo que enseñar buenos modales, y a veces no se entendían. Pero criar a los 10 patitos también le dio mucho trabajo. Algunos no se querían peinar las plumas, otros hacían capricho y otros eran dormilones. Así que el dinosaurio no tuvo que irse nunca de la granja, como le pasó al patito feo, porque cuando venía alguien de afuera y preguntaba, ¿quién es ese grandulón? Mamá Pata contestaba, ese es mi hijo. Y a ver si se ve con la luz para decir colorín colorado, este cuento que hicimos con Poli Bernatene se ha terminado. Y no sé cuánto tiempo nos queda. Muchas gracias por los aplausos. ¡Es hermoso, Lili! ¡Lo amé! Es uno de los 6 libros que hicimos con mi querido amigo Poli Bernatene en la colección Buenas Noches y en un proyecto que habla justo de las emociones, ¿no? Que es algo que está en los libros, las emociones, las nuestras como escritoras, que están escondidas detrás de cada palabra y que despiertan las emociones del lector. Distintas emociones, porque hay un lector diferente, una lectura diferente del libro, tantas como lectores. Y ya nos queda muy poquitito tiempo, así que tengo que saludar a todos, y agradecerles a Fundación Leer que nos haya permitido hacer este vivo. Yo voy a saludar un beso grande a todos, porque no los puedo nombrar, porque me tomé el tiempo para nombrarlos y eran miles los que habían sumado sus preguntas, sus saludos. A todos quiero agradecerles muchísimo y decirles que sigan leyendo, porque la vida y la infancia son mejores con libros y los libros nos hacen libres. Así que yo me sumo a leer. ¿Y vos, Victoria? Yo también, Lili, lo pasé genial, me encantó todo lo que nos contaste, fue un placer compartir este rato con vos y con todos los que nos estuvieron acompañando. Y gracias a la Fundación Leer me sumo por brindarnos esta posibilidad y esta alegría de compartir lo que más amamos hacer. Bueno, muchas gracias a todos y besos desinfectados voy a mandar yo, ¿viste? Porque por las dudas, que no vayan con virus a través de la computadora, de la plataforma, ¿eh? Y lean mucho, porque en estos tiempos en que hay que quedarse en casa, no hay mejor manera de salir de casa que leyendo, porque uno sale con la imaginación. Lili, lo que más me gustó fue la actitud que tenía la mamá Pata, y con esa actitud les decimos a todos, ¡lean! Así, brava era mamá Pata, brava como yo, que soy un poco como mamá Pata, así que es así. Bueno, los despedimos a todos, muchas gracias. Hola, soy Pablo Bernasconi y... Hola, soy Pablo Bernasconi y desde Bariloche, desde mi casa, les quiero dar la bienvenida y encontrarnos en esta nueva y extraña maratón de lectura con todos ustedes, mis lectores, mis lectoras, para pasar un rato lindo. Para ser autor de libros, en realidad yo no estudié. Yo estudié diseño gráfico, que es una carrera que estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero nunca estudié para ser autor de libros. Como no se estudia para ser lector, por ejemplo. Uno no va a la universidad para poder leer. A lo sumo aprende a leer y después elige qué es lo que va a leer. Pero la carrera de autor de libros, que sería quizás la carrera de escritor, no es algo que yo haya estudiado. Es algo que a mí me vino por un apetito que tiene que ver con la lectura más que con la escritura, y a partir de ahí me dieron ganas de poder generar mis propias historias. Yo tenía muchas historias en la cabeza, tenía muchas cosas para contar y al principio las contaba de forma visual, con imágenes, y después me animé a escribirlas. Dije, ¿por qué no acompañar estas imágenes con historias escritas? Si yo por lo menos tengo algo que me sirve como forma de aprender, que es saber lo que me gusta leer y saber lo que no me gusta leer. Entonces voy a tratar de escribir las que me gustan leer.
Cuando era chico a mí me gustaba leer de todo, en realidad. Me gustaba leer, me gustaba dibujar y me gustaba andar en bicicleta en este lugar. Yo nací y crecí acá en Bariloche. Y entiendo que lo que más me gustaba era reencontrarme o imaginar las historias que me contaban otros escritores, y a partir de ahí yo dibujaba. Yo incluso de chico ya capaz me comportaba como un profesional, como una persona que hoy se dedica a hacer libros. Yo leía historias de, por ejemplo, de María Elena Walsh, o de Italo Calvino, o de Gustavo Roldán, o de Elsa Bornemann, de Gianni Rodari, todas historias de escritores que a mí me fascinaban, y cada vez que terminaba de leer una historia, luego escribía algo al costado y dibujaba algo, como si tuviese un blog de notas que son parecidos a los que tengo ahora, que me ayudaban a volcar ese apetito que tenía por la lectura. Yo supongo que tiene que ver con cierta sintonía que me da, cierta sintonía para el trabajo, cierto encuentro, seguramente que es con la naturaleza, con la quietud, con la paz, con cosas que me hacen bien, con el espacio y con la distancia. Yo siempre considero que, de hecho, cuando vivía en Buenos Aires no tenía esta percepción que hoy tengo ante las cosas, o por lo menos si la tenía estaba como atolondrada, ¿no? Estaba como mareada, como en el ojo del huracán, donde pasan todas las cosas, y a mí eso en general no me sirve tanto, me sirve más mirar las cosas desde lejos, con cierta perspectiva, y eso me lo da Bariloche, me lo da vivir entre árboles, me lo da vivir entre cosas que me hacen bien y que hacen bien a la gente que quiero. Mis libros se manejan de forma autónoma, ellos deciden en realidad. Yo soy pocas veces el que decido si voy a hacer primero una ilustración o voy a hacer primero el texto. A veces lo que sucede es que cuando tengo esa idea, cuando tengo la idea de cómo seguirla, por algún motivo me es más sencillo, por ejemplo, empezar a ilustrar, empezar a manejar las imágenes solamente. Entonces cuando empiezo, hay libros que hice, por ejemplo, Rebelión en Tortoni, en donde hice todas las imágenes primero. O El Brujo, el Horrible y el Libro Rojo de los Hechizos, hice todas las imágenes primero y después me puse a escribir, a ver qué necesitaban esas imágenes, qué tipo de texto. Pero hay otros libros, como La Verdadera Explicación o Mentiras y Moretones, en donde escribí primero todo el texto y después me puse a generar imágenes dependiendo de lo que el texto pidiera, ¿no? A veces el texto necesitaba ciertas cosas y las imágenes la podían resolver, a veces no. Incluso a veces yo había escrito el texto y cuando hice la imagen me di cuenta que la imagen estaba contando casi más que el texto y borré partes del texto. Eso me pasa muy seguido también. Las imágenes de mis libros y las ilustraciones las creo de una forma... Yo utilizo el collage, pero el collage no con papeles, no tanto con papeles, sino como mezcla de cosas en volumen y cosas en 2 dimensiones, que son los papeles. Entonces, en mi estudio, que está en mi casa, tengo toda una parte en donde hay pinzas, alambres, tijeras, hasta las bandurrias. Tengo bandurrias en mi estudio. Tengo témpera, crayones, acrílicos, óleo, pinceles, no sé, de todo. Después les voy a mandar una foto bien de cómo se ve mi estudio cuando estoy trabajando, que es un caos, pero a mí me sirve. Entonces las imágenes las creo superponiendo cosas, porque yo trabajo con metáforas. ¿Vieron lo que es una metáfora? Son uniones de mundos, cuando yo junto un mundo, digamos por decir un sifón, con, no, otra cosa, digamos una caja de huevos, por ejemplo, con pilas de comunes, las pilas de los juguetes. Entonces yo agarro eso, por ejemplo, que no tiene nada que ver, y cuando junto eso puedo hacer, por ejemplo, una nave espacial hecha de caja de huevos y pilas. Yo ya me lo estoy imaginando. Y en la punta le pongo, no sé, ahí aparece de vuelta el sifón. Empiezo a generar
una especie de confluencia de objetos que ayudan a que eso crezca y se transforme en algo. No es más que un juego, como hacen ustedes, como hacen los niños, como hacen las niñas. Es lo mismo. Lo que pasa es que yo pienso antemano que eso lo voy a fotografiar, lo voy a pintar, lo voy a poner en una página, lo voy a hacer acompañar un texto. Pero no es mucho más que un juego. En general, yo juego con eso, como juega Nina, que está al lado mío, que es mi hija, o Franco, que está también, que es mi hijo. En general eso me ayuda a mí también a entender que hay una parte que yo no tengo nunca que descartar, que es divertirme con esto, como en un juego. Y al estar en un juego, estar inmerso en un juego, tiene sus reglas también. Entonces para mí las ilustraciones tienen sus reglas, son reglas bastante estrictas, ¿no? Las cosas tienen que funcionar. Yo en general no le muestro el libro a nadie. A veces le cuento a mi editor lo que voy a hacer, lo que voy a escribir, o de qué se va a tratar, pero una vez que arranco, puedo tardar, no sé, 4, 5, 6 meses, un año en trabajar en un libro. Hay libros que los hice en 2 años, por ejemplo, pero en ese lapso no se lo muestro a nadie. A veces, algunas veces mis hijos, Nina, espía un poco qué estoy haciendo y ve algunos personajes mientras los estoy haciendo, pero no soy de... ¿Cómo están las bandurrias? Pero no soy de mostrarle el libro a la gente para ver qué piensa. Me parece que sí lo hago al final y me gusta para corregir ciertas cosas, pero en el transcurso uno tiene un montón de dudas cuando hace un libro, de cómo ir, de si estará bien, de si estará mal, y hay veces que esas dudas se dejan influir muy fácil por la mirada de otro. Y la mirada de otro no es la misma la mirada de, no sé, de mi papá, que de mi hija Nina, que de mi editora, y todos van a tener algo para decir. Entonces uno tiene que aprender a ver a quién le muestra las cosas y si realmente va a ser constructivo la opinión que van a tener. A mí me sirve hacer eso recién terminado el libro, avanzado mucho el libro, entonces ahí sí cambio cosas. Los títulos de mis libros están siempre desde antes que se haga el libro. Yo pienso antes del libro el título. Incluso hay libros que nacieron de un título. Mentiras y moretones nace de un título. Excesos y exageraciones nace de un título. La verdadera explicación nace de un título. Es decir, a mí se me ocurre algo parecido a una idea, pero porque está atrás de un título, como si fuese un faro que ilumina ciertas cosas, y eso es el título. Yo tengo que dirigirme a ese faro. En general los libros tienen historias por detrás. Digo, El diario del Capitán Arsenio es un libro que me hizo viajar mucho, porque lo leían muchos, se vendió en muchos idiomas, entonces me invitaban de diferentes lugares a hablar o a dar charlas o por algún premio, cosas así. Entonces es un libro que me hizo viajar, cosas que pasan con los libros. El libro del infinito, que es uno de los últimos que hice, me hizo investigar durante 2 años sobre ciencia, sobre física cuántica, sobre astronomía, sobre astrofísica, sobre química, sobre filosofía. Es un libro que me hizo meterme en un montón de otros temas. Entonces no estoy muy seguro de cuál es el libro que más me gusta a mí. Entiendo que cada libro me trajo algo, me regaló algo, y algo diferente. Los libros traen regalos. A mí me trajeron regalos como lector, muchos regalos, me hacen vivir acá entre las bandurrias gracias a los libros. Y creo que la literatura, la escritura y las páginas que uno tanto aprecia de autores que tanto nos gustan, son ofrendas también, son regalos. Uno tiene que agradecer eso, ¿no? Y entender que atrás de cada regalo hay un ser querido que nos lo hizo. Me parece que nos pasa a muchos autores que cuando se nos acercan los lectores nos ven como seres queridos a pesar de que no los conozcamos, y eso para mí es lo más lindo lejos de esta profesión.
soy Lucas Seriviano de la ciudad de Buenos Aires. Para mí, leer significa